Ok, bueno, bienvenidos a todos ustedes. Hoy estamos en nuestro cuarto encuentro. Vamos a cumplir con la actividad planificada, como habíamos mencionado, es la presentación de los temas relacionados a las intervenciones cognitivas y esta actividad se va a hacer con una técnica de aprendizaje que es el debate. Vamos a usar el debate como la presentación de cada uno de los temas que a ustedes les tocó, pero previamente vamos a ver este video que nos va a permitir también reconocer ciertas situaciones anormales en el desarrollo, no solamente físico, sino también cognitivo en los niños y por ende en los estudiantes. Recordando que ustedes se están formando para ser futuros docentes. Les doy la más cordial bienvenida, les deseo todo el éxito. Recuerden que una vez que terminemos de ver el video, ustedes van a poder presentar sus temas y alrededor de esto van a haber preguntas que como expertos van a poder responder. Muy bien, vamos a mirar. La madre de Janis Sophie sufría el síndrome Munchausen y drogaba a su hija para llamar la atención de los medios. Otros, que la niña no sufría esquizofrenia infantil, sino autismo, ya que la primera no existe. Hoy en Mente Humana vamos a ver y analizar todo sobre uno de los casos más severos que ha existido de esquizofrenia infantil. Vamos a hablar del caso de Janis Sophie. El 8 de agosto de 2002 nace January Sophie, la primogénita del matrimonio Susan y Michael Sophie. Como cualquier padres primerizos, deseaban vivir y disfrutar una vida nueva con la recién nacida, pero ignoraban lo que se les venía encima. Según relata la madre, desde el primer día de nacida, Janis tenía un comportamiento algo extraño. Cualquier recién nacido tarda una semana o dos en abrir los ojos, pero en Janis esto era todo lo contrario. Incluso la madre llegó a preguntarle al médico si era normal que mirase tan fijamente. Miren. And her eyesight was pretty good. She's focused. Is that normal? They usually don't focus when they're Okay. Lo que hace brillar a Ferrero Rocher Lo siento. son sus exquisitas capas. La enfermera dijo que los bebés no hacían eso y se fue. Luego, cuando vi el video, no supe por qué le había preguntado eso. Who's a fairy princess? ¿Por qué lo habré dicho? Ya en casa con la niña, la primera semana no hubo ningún problema ni nada extraño, pero en el séptimo día, la niña comenzó a dormir periodos de 20 minutos, no llegaba a 3 horas diarias, y el resto del tiempo lo pasaba con los ojos completamente abiertos, cuando un niño recién nacido suele dormir entre 14 a 16 horas diarias. También observaron que la niña miraba fijamente a la pared o que seguía con su mirada un recorrido, como si estuviese siguiendo algo. Miren cómo lo explica el padre. Tenemos un video donde Jani está mirando algo que parece desplazarse por el techo. Are her eyes still following? Yeah, that she seems to be. She followed it from there over towards there again. Something mommy and daddy can't see, huh? Y lo seguía todo el tiempo con la mirada. A menudo miraba cosas que no estaban presentes. Cuando tenía 5 meses, los padres comenzaron a sospechar que ese comportamiento se debía a que la niña era una superdotada, porque con esos meses ya era capaz de señalar sus ojos, su nariz y su boca. Pero cuando ya tenía 3 años, Janis comenzó a mostrar una conducta problemática. Comenzó a tener problemas en el colegio que le obligaron a cambiarse de escuela. También se enfadaba constantemente y tenía fuertes rabietas arrojando objetos a las personas. Sus padres intentaron educarla y controlarla utilizando las estrategias habituales, reglas, tiempo de espera, recompensa, castigo. Sin embargo, nada parecía ser efectivo para cambiar la actitud de la niña.
Con 4 años, los profesores se alarmaron con la forma de ser de la niña. Le gustaba jugar sola, lejos de otros niños, y además comenzó a mostrar conductas autodestructivas, llegándose a estrangularse ella misma. Un año más tarde, los padres decidieron tener otro hijo, un varón al que llamaron Body. Janice parecía no soportar este cambio, cada vez se mostraba más violenta e intentaba hacerle daño al bebé. Ella le decía a sus padres que realmente no quería comportarse así con el pequeño, pero que no podía evitarlo. Los padres decidieron llevar a la niña a un psiquiatra. La encargada de la consulta era especialista en niños y adolescentes con problemas. Janice se comportó con agresividad durante la consulta, por lo que Linda Woodall, que así se llamaba la profesional, le recetó un antipsicótico llamado risperidona, que se usa para calmar a pacientes agresivos o agitados debido a una psicosis y que al parecer no hizo ningún efecto en la niña las siguientes semanas. Los padres quisieron una segunda opinión de otros profesionales y la niña comenzó a pasar por diferentes diagnósticos: ansiedad, TDAH, trastorno bipolar. Lo que no encajaba era que la niña se intentase autolesionarse. Por eso era un caso excepcional en el que los profesionales no se ponían de acuerdo para una clasificación. Pero en el 2009, cuando la niña tenía 7 años, sufrió un ataque de agresividad en el colegio. Comenzó a golpear todo y a autolesionarse. Incluso los profesores tuvieron miedo por su integridad física y encerraron a la niña en el despacho del director. La profesora llamó a los padres para que acudieran rápidamente al colegio para calmar a la niña, porque ellos no podían controlarla, sino llamarían a la policía. Los padres decidieron no hacer nada para que interviniera la policía, ya que nadie le daba soluciones y la cosa iba a peor. Y así fue, la policía y los asistentes sociales intervinieron e ingresaron a Janice en un centro psiquiátrico. Aquí por ley Janice tendría que pasar ingresada 2 semanas. De esta manera podrían estudiar sus síntomas y su comportamiento. Y es en este periodo cuando a la niña se le diagnostica esquizofrenia infantil, un trastorno muy inusual en su edad. En ese tiempo, la niña hablaba de amigos imaginarios, de un mundo imaginario, pero que para ella era completamente real. Incluso llamó a este mundo Kaganini. Que ojo a esto porque es muy interesante. Dice que está ubicado entre el límite de este mundo y el otro mundo. Janice veía constantemente animales que le hablaban o le ordenaban cosas, principalmente cosas malas, como hacerle daño a alguien o a ella misma. Incluso asociaba los números con estos animales o cuerpos. Por ejemplo, tenía una amiga a la que llamó 24 horas, a un ratón que llamó miércoles y a un gato que llamó 400. De hecho, el padre cuenta que llegó a contabilizar hasta 200 amigos imaginarios. Los médicos informaron de que la niña no tenía amigos imaginarios, sino que eran alucinaciones que formaban parte de su día a día. Es normal ver niños de esa edad con algún amigo imaginario, pero son conscientes de que no son reales. Pero con Janice esto no sucedía. Después de esto a Janice le recetaron varios fármacos debido a la gravedad de su caso. Tomaba conjuntamente clozapina, que es el medicamento más fuerte para tratar la esquizofrenia, y litio. La niña mejoró mucho, aunque persistía en ella ciertas conductas psicóticas. Los padres tenían miedo de que esas conductas psicóticas pudieran causarle algún daño a Body, así que decidieron vivir en 2 apartamentos diferentes. Uno cuidaría de Janice y el otro de Body. Con el paso de los años, la niña iba mejorando e iba empeorando, es decir, tuvo altibajos. Y comenzó una terapia colectiva con otros niños que también sufrían de esquizofrenia, y fue una terapia que ayudó mucho a Janice. Aunque la enfermedad de Janice es inusual, hay otros niños que la padecen. Para desarrollar la esquizofrenia es necesario un componente genético, además de ciertas vivencias que activen este. En el caso de Janice parece que tiene un fuerte componente hereditario, ya que se expresó así al nacer, y esto provoca que sea severo y difícil de tratar. Y se cree que el caso de Janice es hereditario porque su hermano también desarrolló esquizofrenia. Al principio lo diagnosticaron incorrectamente con autismo. Más adelante, cuando tenía ya 4 años, observaron ciertas conductas paranoicas que parecían indicar signos de esquizofrenia. Incluso el caso de Body parece ser más complejo, ya que el niño no verbaliza lo que siente, y esto impide a los profesionales y a los médicos a comprenderle, algo que ha creado un nuevo reto para la familia. Desgraciadamente, el 75% aproximadamente de padres con niños que tienen algún problema mental se divorcian.
Y eso fue lo que sucedió con Michael y Susan. En el 2015 se divorciaron, pero siguen teniendo una buena amistad para que sus hijos sigan teniendo una mejor calidad de vida. Incluso crearon la asociación Janice Foundation con el... Creo que con esta información que acabaron de recibir del video es suficiente para dar la apertura a este debate. ¿Ok? Para empezar, debo indicarles que el desarrollo cognitivo es un proceso necesariamente enriquecedor cuando en el medio ambiente en donde el niño está creciendo es favorable, con buen trato, pero muchas veces el desarrollo cognitivo puede verse también alterado, ya sea por factores genéticos, como lo había analizado en este video introductorio, en donde situaciones como estas de la esquizofrenia pueden generar desafíos en la vida de esta persona. Entre lo más grave que lo que ustedes han visto en este momento pueden ser las esquizofrenias o los trastornos de tipo mental, pero pueden existir otras alteraciones, como por ejemplo la discapacidad intelectual, también el autismo, entre otras problemáticas y patologías del neurodesarrollo que pueden presentarse y alterar la vida cognitiva de los niños. ¿Ok? Entonces, para ello, como expertos y que ustedes investigaron y dominan, me gustaría escucharles con qué es la intervención. ¿Qué son las intervenciones cognitivas, chicos? Por ejemplo, todos investigaron sobre las intervenciones cognitivas en un área específica. Quiero saber qué son las intervenciones cognitivas. Cuéntenme. Las, estas intervenciones cognitivas son todas esas estrategias y técnicas que se utilizan para estimular la atención, la, el aprendizaje quizá también, eh, la memoria y pues el lenguaje, que es la parte que yo investigué, que mi grupo investiga. Ok. ¿Alguien de otro grupo? Cuéntenos. ¿Qué son las intervenciones cognitivas? Lo que consulta o lo que investigamos yo y mi compañero Justin es que las intervenciones cognitivas también son procedimientos que están orientados a potenciar las capacidades y destrezas cognitivas, en este caso de los niños. Para comprender mejor esto, tenemos que tener un previo conocimiento de qué es la atención. Ok. Eh, como dice el concepto de atención, es el procedimiento mediante el cual podemos orientar nuestros recursos cognitivos hacia ciertos elementos del entorno, o bien hacia hacer una realización de ciertas acciones que creemos más apropiados entre estos. Ok. Ya. Bueno, Eh, ¿qué cosas pueden alterar, por ejemplo, la cognición? El caso de Yanis realmente se proyectó un video que no era el que quería mostrarles directamente los comportamientos de la niña con esquizofrenia, pero bueno, apareció el señor que analizaba, ni modo, así tuvo que ser. Pero yo quiero preguntarles, ¿la cognición de este caso, de esta niña esquizofrénica, sería una cognición normal o una cognición alterada? ¿Qué opinan ustedes? Según lo que se menciona en el video, desde el inicio se dice que la niña ya tenía este tipo de comportamientos, entonces no lo diría normal, pero pues esa, me dirijo a eso. Ya el video decía que tenía comportamientos que a temprana edad, que no estaban dentro de los comportamientos comunes, por así decirlos. ¿Qué opinan los demás, Jennifer? Bueno, una de las cosas que pienso puede ser producto de la maduración cerebral, porque en la etapa preescolar es un poco
¿cómo le puedo explicar? No es tanto los casos de enfermedades en niños, ya sea enfermedades cognitivas, entonces puede ser algún tipo de algo genético. Durante el embarazo también existen riesgos de generar algún tipo de anormalidades en los bebés. El tema que usted acaba de abordar en cuanto a la concepción, la etapa prenatal, es muy valiosa. Sí, en esa etapa pueden irse gestando un montón de situaciones que pueden ser de tipo genético, congénito, que alteran el funcionamiento cognitivo una vez que el niño ha nacido. Eso es correcto, ¿sí? Pero bueno, la pregunta era, ¿este desarrollo cognitivo, en este caso de la niña esquizofrénica, sería un desarrollo normal o un desarrollo alterado? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan? Yo opino que es un desarrollo alterado, profe, porque como menciona, en la etapa prenatal tuvieron, creo, ciertas complicaciones que eso le lleva a desarrollar problemas en el bebé. Por ejemplo, quién sabe qué haya pasado entre los padres, ¿no? Pero desde a partir de eso se presentan complicaciones en el bebé, pueden nacer el bebé con problemas mentales o con algún trastorno, como en este caso pasó de la esquizofrenia. Ok, muchas gracias, Iván. Adriana, ¿qué nos dice usted? En mi opinión es un comportamiento normal, ya que según escuchamos el video es hereditario, algo que no se puede modificar. O sea, pienso yo que no se puede modificar con terapias, nada, porque es hereditario y se sigue desarrollando a lo largo de su desarrollo, ¿no?, como niña. Ok, ¿alguien que esté de acuerdo? Abigail. Bueno, en mi opinión considero que es una anomalía, algo no normal. Como mencionaron antes mis compañeros, complicaciones en el embarazo, no sabemos lo que ocurrió con los padres, pero síntomas como cuando nació la niña, el tener los ojos bien abiertos no era algo muy común o normal visto. Entonces, desde mi punto de vista, no es algo que un niño pueda hacerlo de manera normal. Gracias, Abigail. Exactamente, Adriana. La esquizofrenia no es una situación normal. La esquizofrenia forma parte del cuadro de las psicopatologías que requieren tratamientos farmacológicos, psicoterapéuticos y que lamentablemente alteran el funcionamiento cognitivo de las personas. Entonces, recogiendo lo que ustedes han analizado en este momento, sin que todavía se vuelvan expertos en el tema de intervención en áreas específicas, deben saber que la cognición se puede alterar. Ya puede ser por factores genéticos, como el caso de la niña esquizofrénica, seguramente en la línea de la familia, del padre, de la madre, de los dos, podían ya tener estos antecedentes y producto de ello, pues su hija y luego también su hijo presentaron esquizofrenia. La esquizofrenia infantil no es algo común, sin embargo, son situaciones que pueden presentarse. Siempre que ustedes miren a un niño que no tiene un comportamiento dentro de lo común, ustedes deben despertar alertas, porque pueden ser situaciones, volvemos a insistir, genéticas, pueden ser congénitas o pueden ser también factores ambientales. Un niño que vive rodeado de un entorno lleno de maltrato, lleno de violencia, quizás de consumo de sustancias, de drogas, que ahora actualmente es bastante común, puede ir desarrollando también ciertos comportamientos y ciertas alteraciones de la conducta y por ende de la cognición. La cognición puede verse alterada, por ejemplo, por el consumo de sustancias. Ahí vamos a ir mirando cómo muchas personas que consumen, por ejemplo, la marihuana, que es lo más común que se puede escuchar, después de consumir la marihuana comienzan a reírse de la vida, de todo, sin una lógica, sin una coherencia. Aquellos que consumen cocaína, por ejemplo, comienzan a tener delirios de persecución.
piensan que alguien les está siguiendo, piensan que están en riesgo, que todos son dudosos y así un sinnúmero de situaciones de alteraciones cognitivas. Entonces, las intervenciones cognitivas se da a todo el mundo, es como sinónimo de estimulación, o las intervenciones cognitivas se da a grupos específicos. ¿Qué creen ustedes? Yo pienso que a los dos grupos. Recuerden que tienen que alzar la mano si no hablan atropellándose. Ok, Iván. Ya, desde mi punto de vista, yo opino que las intervenciones cognitivas se deben dar a los dos grupos que acaba de mencionar. Una, al primer grupo que es el afectado. En este caso se debería dar la intervención porque el no es tan normal. Y en el otro grupo se debería dar también la intervención para evitar esos problemas. Para prevenir. Ok. Ajá. Jade. Igual, justo lo que me dicen mis compañeros. Esta intervenciones cognitivas va dirigida a todos los grupos de personas. Pues esto es realmente lo que ayuda a mejorar las capacidades de las personas o a que no hayan retrocesos, por ejemplo, en alguna afección. Ok. Liliana. Buenas noches. Yo pienso igual porque desde un inicio hay que darle estimulación a todos los niños y en especial a los niños que presentan una de estas enfermedades como la esquizofrenia o también como yo había consultado sobre los factores que intervienen en la memoria, por ejemplo. Entonces tendría que dar a los dos grupos de niños porque para que desarrollen mejor su crecimiento personal. Sería. Ok, gracias. A ver, vamos a tomar en cuenta los siguientes conceptos. Estimulación es un proceso planificado que se puede dar a temprana edad. Es decir, por eso podemos escuchar los centros de estimulación temprana para los niños. Es estimular las distintas áreas del crecimiento, ya sea lenguaje, motricidad, puede ser el área social también, el área cognitiva propiamente dicha. Esta es la estimulación temprana. Se va a dar en los primeros años de vida. La estimulación cognitiva generalmente tiene una planificación dirigida a casos mucho más específicos que pueden ser preventivos, sí. Entonces, en el caso de los niños, por ejemplo, cuando nosotros escuchamos a aquellos que tienen ya un diagnóstico de trastorno de déficit de atención con hiperactividad, aquellos niños se les puede crear una planificación de estimulación cognitiva o de neuroestimulación cognitiva o una intervención cognitiva para mejorar la atención. ¿Ok? En los jóvenes, por ejemplo, podemos trabajar también lo que es el uso del lenguaje de manera adecuada, sabiendo que muchas veces los grupos en la etapa de la adolescencia utilizan sobre todo jergas y se va deteriorando el lenguaje. Si nos cambiamos de grupo y llegamos a los adultos mayores pueden recibir una intervención cognitiva para mejorar también el funcionamiento a nivel de memoria, para de esta manera reducir también la posibilidad de demencias seniles o pueden ser otro tipo de demencias producto del deterioro, del envejecimiento. Entonces sí pueden ser utilizadas como tratamientos preventivos, pero pueden ser también utilizados como tratamientos propiamente dichos frente a problemas que estén presentando nuestros niños o adolescentes, hablando en el campo educativo, ¿no? Bueno, para darles el escenario a ustedes, me gustaría saber en qué consisten las intervenciones que tienen que ver con la memoria. ¿Qué son las intervenciones cognitivas en la memoria de los niños? ¿Cómo pueden ser? ¿Qué es eso?
Caterine. En lo que sí se refiere al tema es a la capacidad de poder retener información y poder usarla en un caso necesario. Por ejemplo, yo quiero recordar dónde puse mi esfero, por así decirlo. Entonces esa información se retiene y yo puedo utilizarla para decir, ah, lo puse aquí, lo guardé acá, en ese aspecto. Y esa intervención en la memoria, ¿cómo la utilizamos en niños de 3 a 5 años? Liliana. Bueno, las intervenciones que son en la memoria podemos hacer mediante algunas repeticiones de información o también podemos ayudarle con algunas canciones donde podemos a los niños hacer mímicas y que ellos refuercen la memoria y así también trabajen trabajen de manera visual, reconociendo objetos y captando información donde podían recordar más adelante también. Ok, gracias Liliana. Entonces entiendo que la intervención cognitiva en el área específica de la memoria puede ser trabajada por los canales sensoriales, tanto auditivos como visuales. ¿Solamente en esos dos canales? También el tacto. No, perdón, también pueden ser en las sensoriales donde, bueno, donde intervienen todo y también en las motoras. Ok, ¿algo más que puedan aportar sobre esta área específica de la memoria? Ok, las intervenciones cognitivas dirigidas específicamente a la memoria nos ayudan en todas las áreas sensoriales, como ustedes bien lo han dicho. Y uno de los más claros ejemplos es, por ejemplo, tiene que ver cuando los niños comienzan a ponerse los zapatos. Ustedes recordarán que a temprana edad los niños no pueden identificar en qué pie va el zapato derecho y en qué pie va el zapato izquierdo. Y nosotros podemos ver cómo ellos se ponen muchas veces los zapatitos con las puntas hacia afuera. Pero con el paso del tiempo, ellos van a ir logrando mantener esta lógica, este entendimiento de que cada zapato va en su pie respectivo y lo comienzan a utilizar de manera adecuada. Entonces, una intervención en la memoria permite al niño identificar cómo debe hacer ciertas cosas, cómo debe utilizar ciertos elementos, cómo ir mejorando cada una de las cosas que tiene a su alrededor sin que necesariamente todavía tenga lógica. Él lo que hace únicamente es guardar en su memoria. Y nos vamos a dar cuenta después, cuando hablemos de la intervención en la atención, cómo es que se va a dar este proceso de almacenamiento en las memorias. ¿Ok? Otra de las cosas que nos deja claramente evidenciado la importancia de la intervención en el área de la memoria es el control de esfínteres. El darse cuenta que su vejiga está llena, él todavía no va a saber que es una vejiga, pero él va a tener la sensación y cada vez que recuerde la sensación que tiene, pues va a ir a buscar ya sea la vasenilla si recién está aprendiendo o el baño si ya es más grande. Todo esto requiere un proceso de intervención cognitivo porque todo este aprendizaje se va a registrar en la mente y cuando nosotros encontramos a niños que no logran retener la información, que tienen dificultades para retener la información en su cabecita con cosas tan sencillas como estas, ponerse al revés los zapatos, seguir mojando la cama, puede tener un principio de mal funcionamiento cognitivo o puede tener también un principio a nivel psicológico emocional. Muy bien, vamos a dar paso ahora a los expertos en la intervención de la atención. Em, en cuestión a la atención, las intervenciones cognitivas
Basamos en usar las estrategias que fomentan el desarrollo de las habilidades a través de juegos o exploración en el aprendizaje activo. Lo que debemos hacer es centrarnos en fortalecer, fomentar la concentración, la memoria de trabajo y la inhibición de distracciones. Podemos usar juegos como Simón dice o encontrar objeto para que el niño pueda concentrarse y divertirse al mismo tiempo. También podemos buscar juegos como escuchar y responder, haciéndole series de preguntas para que ellos puedan estar atentos y responder, también dándoles un premio para que se motiven un poco más a esto. Y esperamos mejorar la capacidad en la concentración de tareas académicas y mayor facilidad para poder atender. ¿Ok? ¿Es lo que pueden decir expertos sobre la intervención en atención? ¿No hay más? Ok. Lo que deben saber es que la atención es el principio del aprendizaje. Si no hay atención, toda la información que llegue va a ser simplemente estímulos que quizás no generaron conexiones cerebrales. Ya habíamos hablado sobre la sinapsis, las neuronas, y para ello necesitamos poner atención. La atención tiene distintos tipos o distintos canales. ¿Cuáles son los distintos tipos de atención? ¿Cuáles son los distintos tipos de atención? Profe, según la teoría de Michael Posner, él lo divide en tres diferentes secciones. Atención alerta o de vigilancia, la atención orientada o selectiva y la atención ejecutiva o de supervisión. La atención alerta o vigilancia está preparado para responder a los estímulos del entorno, o sea, de manera inmediata, permitiéndoles mantener en un estado activo. En cambio, la atención orientada, esta es la capacidad que tiene el individuo o el niño para prestar la atención a un... En esto podemos poner un ejemplo. Si yo estoy prestando la atención a usted, en este caso lo que está diciendo, y por ahí me llega un mensaje o algo así, cada persona va a ser responsable de a qué quiere poner la atención. Y la atención ejecutiva o de supervisión, este es un sistema mucho más complejo porque está encargado del control y de la regulación de las conductas, permitiendo responder, permitiendo responderles de manera inmediata y o resolver problemas. Esto es según la teoría de Michael Posner. Bien, mientras ustedes vayan googleando rápido y tengan la respuesta, van haciendo mejor este debate. Se convierte en algo mucho más interesante. Ok, es correcto lo que has dicho, Iván. Entonces, la intervención cognitiva enfocada en la atención podría ser aplicada ¿en quiénes? ¿En qué niños? ¿Que presenten qué tipo de problemáticas? Estos se podrían implicar en los niños que tienen síndrome de THD, que es de síndrome de deficiencia Trastorno. de atención No es y un síndrome, es un trastorno. Bien, es, Iván, bien. Justin, te estás quedando, verás. ¿Sí? Pilas ahí. Es que estaba un Ok. poco mal el audio, perdón. Ok, Está- bueno, muy bien. Vamos a seguir a las intervenciones cognitivas enfocadas en el lenguaje. ¿Qué me pueden contar? ¿Qué nos pueden contar a todos? En las intervenciones cognitivas enfocadas en el lenguaje, esta va enfocada en cómo se usa el lenguaje, la comprensión y el uso del mismo. Estas intervenciones se hacen para mejorar
la comunicación y por ende mejorar igual la interacción social, mejorar las capacidades sociales de niños de 3 a 5 años, perdón. Em, existen diferentes estrategias para ayudar en este tipo de intervenciones, como lo son, por ejemplo, dramatizaciones, juego de palabras, ¿cómo se dice esto? Escenarios, por ejemplo. Y bueno, eso, ya hablo un poco más, se me va a apagar la compu, Liz. Voy a apagar un ratito la cámara para abrir mi cargador. Ok. Bueno, entonces, sobre las intervenciones cognitivas dirigidas hacia el lenguaje, a mí me gustaría saber, está Abigail también ahí, pero bueno, déjame terminar la idea y ahí ya te doy paso. Estas intervenciones en el lenguaje son únicamente en el lenguaje expresivo o también puede surgir en el lenguaje comprensivo. Cuéntame. Y Abigail, también tenías la mano ahí arriba. Claro, acotando lo que ya mencionó mi compañera de grupo, el lenguaje es esencial. Según la investigación en la que pudimos hacerla, los niños de 3 a 5 años tienen el rápido aprendizaje en las habilidades lingüísticas, ya que se expanden rápidamente en estos procesos. Pero también el lenguaje se desarrolla a través de un sistema de signos, por lo cual los niños se comunican entre sí. Estos signos tenemos lo que es el habla, los gestos, la escritura, y todos estos son esenciales en el desarrollo del lenguaje infantil, en este caso de los niños en los que nos concentramos de 3 a 5 años nuestra investigación. Es esencial porque esto permite, en este caso al niño, comunicarse y fortalecer su desarrollo cognitivo, es decir, adquirir habilidades sociales. En los primeros años de vida, el cerebro de los niños muestra una gran capacidad de adaptación, lo cual es más fácil para el niño receptar información. Y también en el periodo de 3 a 5 años, sus habilidades se expanden y ya no solo se queda con una sola cosa, sino que avanza. Como anteriormente vimos en los temas de atención y cerebro, todo va de la mano. En el caso de la atención es el principio del aprendizaje y en el caso del lenguaje es el inicio a adquirir nuevas cosas, en este caso para que el niño pueda socializar. Ok, gracias Abigail. El lenguaje es la forma de expresar el contenido cognitivo, el contenido de la mente. Lo que nosotros tenemos, lo expresamos a través del lenguaje, ya sea comprensivo, expresivo, de distintas maneras, oral, escrito, mímico, como le estaban diciendo. Ahora, a mí me gustaría saber ustedes como expertas en la intervención cognitiva del lenguaje, cuando nosotros encontramos aquellos niños que son los primeros hijos o los primeros nietos, en donde todo el contexto entrega muchos mimos, mucho amor, y los niños, por ende, no desarrollan un lenguaje adecuado porque, pues, mientras ellos no pronuncian adecuadamente, los padres se sienten como más contentos, más atraídos a esa forma de expresar lo que quieren decir. Eso puede convertirse en algún problema del lenguaje que requiera intervenciones cognitivas del lenguaje específicas, o es algo que se puede superar. Claro que tiene problemas. En el caso de los papás primerizos, recuerdo una información que leí, mencionaba que los niños o los papás escuchan solo lo que es balbuceos, se emocionaban, pero no era la manera correcta de enseñar, en este caso al primogénito o primogénita, porque no está ayudando al aprendizaje del lenguaje, sino que para los niños eso va a ser algo normal, pero no lo es. Al contrario, están dificultando el aprendizaje del habla y necesita terapia en este caso. Es correcto. Ajá, hay que intervenir porque muchos niños pueden llegar a presentar dislalias, disfemias, entonces deben ser atendidas
para identificar si el problema tiene que ver algo con el sistema auditivo también o son problemas de articulación específicos que con la intervención pues se puede superar. Ok, y los procesos infecciosos, por ejemplo, las gripes, la tos, que es algo bastante común en los niños, las infecciones respiratorias, podrían provocar daños y secuelas que se direccionen directamente al lenguaje. ¿Qué opinan ustedes? A ver, Las infecciones respiratorias podrían generar alteraciones en el lenguaje. si hablamos, sí, sí, sí. Sigue nomás, Mari. Eh, si hablamos de niños en niños, pues estas infecciones respiratorias yo creo que sí pueden afectar en el lenguaje, puesto que eh, debido a la dificultad que tienen en el aspecto físico, puede ser que a veces no puedan escuchar bien algunas palabras, porque pasa, o sea, cuando hay este tipo de infección o no pueden pronunciar bien las palabras, entonces eso de alguna manera dificulta el aprendizaje, la pronunciación, por ejemplo. Ok. O creo que igual también dijo que, según lo que le escuché a usted, ¿no? Eh, si no se controla o no se toma en cuenta una infección, puede esta llegar al cerebro y me parece que me dijo que se podía convertir en una meningitis o algo así. Entonces eso también afectaría mucho en todo, no solo en el lenguaje. Ok, Abigail. Eh, igual estoy de acuerdo con mi compañera, que sí afecta. En el caso de una infección, afecta nuestras cuerdas vocales, entonces afectaría a nuestro lenguaje. En el caso de los niños, aún más, son un poco más delicadas y nos vamos en esto de la medicina. Pero en la psicología también tiene mucho que ver, ya que prácticamente es la cognición del lenguaje del niño. Ok. Bueno, me es grato cuando veo que en la clase me escuchan y se les va grabando ciertos datos que son interesantes. Y efectivamente, todos los problemas respiratorios y por ende cualquier problema infeccioso que genere temperatura puede alterar nuestro cerebro. Y cuando nuestro cerebro entra en una temperatura muy alta, ustedes saben que puede convulsionar. Y esa convulsión puede generar daño en las distintas estructuras cerebrales, entre esas las que tienen que ver con el lenguaje, ya sea el área de Broca, el área de Wernicke. Puede surgir esta inflamación de las meninges, que bien lo mencionaba Jade. Entonces, producto de la inflamación de las meninges, se puede dar una meningitis y con ello las afasias. Y las afasias pueden presentar dificultades en el lenguaje expresivo o comprensivo. Correcto. Muy bien. Vamos terminando. Escuchemos qué son las intervenciones a nivel ejecutivo. Intervenciones cognitivas en las funciones ejecutivas. Ya. Bueno, me gustaría iniciar con una pequeña introducción en base a lo que investigué. Según tengo entendido, el cerebro en sí a principios es como el tamaño de un coco y utiliza el 2% del cuerpo. Otro dato interesante fue que en sí, en los niños más que todo, hay más de 82.000 neuronas que se conectan entre sí y estas se van desarrollando, dependen del ambiente o en el entorno en el que se encuentren. Ya con respecto a las funciones ejecutivas, son necesarias ya que nos sirven para planificar, organizar, guiar, autocontrolar nuestras emociones, para alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos y así un sinfín de cosas.
Una de estas prácticas que se podría hacer para desarrollar estas funciones sería que, bueno, en lo que se basa en nuestra investigación, en los niños de 3 a 5 años, puede ser cuando los adultos crean un proceso rutinario en el que los niños tienen que hacer pequeñas actividades. ¿Sí se me logra escuchar bien? Sí, Yo creo que es te, internet. sí te escucho, pero a ratos un poco se entrecorta. Ok, dame un momento entonces. Creo que es el internet. Por las lluvias y demás, pues no funciona y no va bien. Ahora sí que se fue, creo. Ya, ahí estás. Sí, ¿me logran escuchar? Sí. Ok, yo prendí lo... Ok. Retomando lo que estaba diciendo, les estaba dando un pequeño ejemplo de cómo podríamos desarrollar funciones ejecutivas en niños de 3 a 5 años. Y sería un marco en el que los padres desarrollen una pequeña rutina para los niños, en los que ellos vayan haciendo como que pequeñas actividades, promoviendo y desarrollando su creatividad y su imaginación, hasta que puedan hacerlos por ellos mismos. En estas funciones también tenemos lo que es, como ya había mencionado, el autocontrol. Algo para desarrollar esto, por ejemplo, cuando un niño... Ahora sí se le fue por completo el internet. Creo que sí. Y de verdad, porque no se lo escuchaba ahí un poco. Ahí, ya, estás ahí, Katy. Ya te Sí, vemos. bien, qué raro. Lo Sí, lamento. Bueno, continuando, le voy a dar el paso a mi compañera. ok. ¿Está tu compañera? ¿No? ¿Quién es tu compañera? Adriana, Adriana está ahí. A ver. Adriana está ahí. Ujú. Adriana está ahí con la cámara apagada, con el nombre puesto, pero simplemente está ahí. Después de merienda, pero Ok, bueno, vamos a ir cerrando. Lo importante del funcionamiento ejecutivo es que en los niños de 3 a 5 años, como lo estaba diciendo Katy, es un proceso de desarrollo de hábitos, porque se va a ver el funcionamiento ejecutivo ya a partir de los 7. ¿Por qué? Porque va a tener que ver específicamente con lo que son las planificaciones, con lo que es el poder organizar rutinas, el poder desarrollar algo que le permite tener un principio ordenado para llegar a un final que le dé un resultado. Las funciones ejecutivas tienen que ver con toda esta coordinación entre memoria, entre atención, para poder alcanzar aprendizajes y que van de la mano con la creatividad, por supuesto, con todo lo que va a ser el aprendizaje y la adaptación también, el lenguaje, el ampliar todo el léxico y el vocabulario que pueda tener, ir ampliando cada vez más y más y más su vocabulario. Entonces, las funciones ejecutivas en los niños de 3 a 5 años deben ser únicamente estimuladas con los juegos sí, de aprestamiento, pero no directamente como algo que nos va a dar un resultado inmediato, porque ellos todavía están en una fase de desarrollo cognitivo previo. Entonces ya el razonamiento y la abstracción se va a dar a partir de los 7 años. Ok, chicos, bueno,
Vuelvo a insistir que el tema de la virtualidad nos pone estos distintos retos de que se nos vaya el internet, de que no nos podamos escuchar bien. Sin embargo, creo que hemos logrado hacer la actividad que teníamos planificada. Voy a poner en pausa el video.